Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Pete Bay. Charlie y Bay están sobre la mesa basados en el libro. Charlie, dijo Bay en voz baja, apoyando la cara en el cuello de su chico favorito. Sí, puede ser paciente, mientras su boca parece estar pidiendo rescate. En cambio, la mano de Bay se deslizó hacia abajo para sujetar los pantalones de Charlie. ¿Puedo tener una ronda primero? No estoy seguro. Tengo muchas ganas. El delgado cuerpo intervino insoportablemente. Bey se levantó y se quitó los únicos pantalones cortos que llevaba puestos, tirándolos al suelo descuidadamente. No, ya está duro. Hazlo. Charlie miró a Bey a los ojos por un momento, antes de asentir suavemente. Fue la señal inicial de todo. Bey abrió el cajón debajo del escritorio de Charlie antes de sacar la crema transparente con familiaridad. Guarda todas estas cosas por toda la habitación, porque sabe que puedo necesitarlo en cualquier momento. Además, no es la primera vez que hacen algo así en la mesa de la computadora de Charlie. Bey hizo un sonido en su garganta con satisfacción cuando Charlie envió un dedo para ayudar en su canal, mientras disfrutaba acurrucado alrededor del rincón perfumado del niño. Lo he hecho en secreto, dijo Charlie con voz suave. Siempre estoy preparado. La delgada figura respondió en voz baja. Cuando estoy con un niño como tú, pero creo que eres más pesado que yo. ¿En serio? Bey esbozó una sonrisa antes de levantar lentamente las caderas. Presionó la dureza de Charlie, incapaz de soportarlo más. No lo sé en absoluto. Una voz profunda de repente dejó escapar un sonido. El hermoso Alfa se mueve hacia la dureza de Charlie, mientras cierra los ojos y mira hacia arriba para disfrutar y sintiendo todo lo que Charlie le puede ofrecer. La cintura es realmente buena. Charlie elogió el movimiento de Bey que aplastó la cintura, tan grande que tuvo que picotear los dedos de los pies con pasión. ¿Te gusta? Lo mejor, tú también, dijo Bey en voz baja mientras comenzaba a ejercer más fuerza a medida que aumentaba la demanda. Lo que más me gusta es eso. ¿Qué te gusta? Susurró el hombre alto, presionando suavemente su mano contra el delgado pecho, levantando la playera de Bey hasta que está por encima de su pecho. Me gusta este. La respuesta de Bey fue acompañada por una mano delgada que acarició a Charlie, incluso con las caderas redondas todavía se mueven. Mío, ¿eh? Esto es mío. No. Charlie soltó una risita antes de besar los suaves labios y tentadores pechos frente a él. Eso es mío. Es completamente mío. Continuó argumentando Bey sin concesiones. Parece que pase lo que pase, la otra persona se mostrará como dueño de su cuerpo. Está sobre mí todos los días. ¿Cómo no va a ser mío? Ah, qué emocionante. ¿Ves? El hermoso Alfa sonrió satisfecho ante la expresión de hormigueo de Charlie. A él realmente le gustó. Es realmente grande. Tonto. Pipe, es mío, es solo mío. Aunque justo ahora solo estaban discutiendo, Charlie siente una sensación de hormigueo en todo el cuerpo, solo porque escucha la voz de Bey quejándose de que reclamándola como suya. El hermoso Alfa se balanceó en su regazo con expresión feliz y mostró posesión, como si supiera que hacerlo enloquecería fácilmente a Charlie, exclamó Bey en estado de shock, cuando de repente la persona que había estado sentada y disfrutaba de la emoción puso su mano debajo de su cadera y se puso de pie sin dudarlo. Ahí vamos de nuevo. Si quieres, abrázame. Lo siento, dijo Charlie antes de presionar suavemente el suave beso en su mejilla.